Bendiciones, les saluda el pastor Eldin Josué Martínez, a todos los amigos, hermanos, ministros que me están escuchando, me están viendo. Muchos saludos para todos. Yo creo que mi intención de grabar videos es para beneficiar a más que todo el pueblo cristiano y claro, también aquellas personas que nunca han escuchado estos temas y que también deben sentirse seguros en cuanto a estos temas. Yo quiero impartirles a ustedes un curso bíblico acerca de más que todo es un curso soteriológico, o sea, soteriología es la ciencia o estudio que enseña acerca de la salvación, o todo lo que referimos a salvación. Entonces, este curso bíblico soteriológico que quiero impartirles a ustedes, quiero impartirlo por capítulos. Aproximadamente estaré grabando un capítulo. Los 15 capítulos los voy a impartir encabezados con un tema cada uno. Y quiero impartirles el primer capítulo el día de hoy. Vamos a estar hablando despacio. Vamos a estar hablando este curso de la salvación por secciones, por capítulos. Y para que ustedes puedan pensar mejor en cuanto a este tema. Hay dos corrientes en el cristianismo. Unos dicen que la salvación se pierde. Viene de la teoría arminiana. También hay otros que dicen que la salvación no se puede perder, cuando hablamos de la teoría de Juan Calvino. Pero yo no quiero referirme tanto a los hombres de Dios que defendieron tanto la doctrina de la palabra, que al final, pues, aunque uno tuviera un pensamiento diferente, todos creían en Cristo y todos creen en la salvación. Pero sí es bueno aclarar conforme a la palabra de Dios, porque el que yo predique de la Biblia, muchos predican de la Biblia y muchos predican acerca del tema de la salvación, pero unos están con la misma ideología de Jacobo Arminiano y otros están con la otra ideología de Juan Calvino. Entonces, el problema no es tanto verificar a lo que dice Juan Calvino o Jacobo Arminiano. El problema es ver qué dice la palabra del Señor. Y yo quiero tomarme ese lugar en este momento para poder impartirles a ustedes y beneficiarles conforme a la palabra de Dios. Quiero hablarles el primer capítulo de todos. Ya les dije, son como 15, 16 a 17 capítulos para hablarles de este curso de la salvación. Hoy solo voy a grabar el primer capítulo, que lo vamos a encabezar con el tema Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. Verifiquen ustedes si yo les hablo fuera de la Biblia, entonces no creo que lo retengan, pero si yo les hablo conforme a la Biblia, entonces ustedes analícenlo, busquen la Biblia ahí en su casa, o busquen la Biblia para que ustedes se den cuenta de lo que vamos a predicar es una realidad bíblica de la palabra del Señor. Hoy vamos a ver el primer capítulo encabezado Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. Repito, Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. Para empezar, queremos saber qué es gracia. Vamos a dar un concepto de lo que es gracia. Gracia significa don inmerecido, favor gratuito, compasión, amor, misericordia inmerecida, regalo de Dios. Eso es gracia. Entonces, es un regalo de Dios. Cuando hablamos de Jesucristo, es el mediador de la salvación por gracia, es que vamos a estudiar en este tema que no hay otro mediador que Jesucristo, el que fue no hay otro fundador de la gracia más que Jesucristo, al que nosotros tanto adoramos, tanto defendemos, porque Él es la parte céntrica de la salvación. Entonces, gracia es don inmerecido, favor gratuito, compasión, amor, misericordia, inmerecida, regalo de Dios. La pregunta es, si Jesucristo es el mediador de la salvación por gracia, porque la salvación es por gracia, entonces, ¿de qué nos salva Dios con esa gracia? Usted se va a estar preguntando, ¿de qué nos salva Dios? Número uno, queremos dar un pequeño concepto de lo que significa salvación. Salvación significa liberación o rescate de una condenación, alma que se rescata de un castigo eterno o condenación eterna. Esa es salvación, liberación o rescate de una condenación, alma que se rescata de un castigo eterno o condenación eterna. Vamos a empezar con el libro de Hechos, capítulo 4, verso 11, para empezar a predicarles a ustedes o a hablarles, enseñarles
soteriológicamente el tema de la salvación. Repito, empezamos con el primer capítulo encabezado con el tema Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. Vamos a ver si en realidad Jesucristo es el mediador de esa salvación que es por pura gracia y misericordia de Dios. Hechos capítulo 4, verso 11 al verso 12, dice su palabra: este Jesús es la piedra reprobada, que por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Claramente la cita bíblica los define que la piedra reprobada por nosotros los edificadores, o sea, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, el eje central de la salvación. Explica el verso 11. Y el verso 12 dice: y en ninguno otro hay salvación. No hay otro en quien podamos ser salvos más que Jesucristo. Cuando la Biblia dice en el verso 12, y en ningún otro hay salvación, no hay en ningún otro. No hay salvación en ningún ídolo que tengamos. No hay salvación totalmente en nada de lo que nosotros podamos ejercer fe aquí en la tierra, ni aún en el cielo. Solamente dentro de la Trinidad, el eje central de la salvación es Jesucristo. Por eso dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no es la salvación ni aún en los mismos apóstoles, ni aún en ningún personaje bíblico, ni en Moisés, ni en Elías, ni en la Virgen María, ni en ningún personaje bíblico. En ninguno otro bajo el cielo hay salvación más que en Jesucristo. Entonces, claramente este versículo los explica en el verso 11, que la piedra reprobada, o sea, el eje central, el que ha venido a ser cabeza del ángulo, es Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, solamente en Él. Entonces vamos a aprender bíblicamente que no hay otro personaje céntrico que nos salve más que Jesucristo. Vamos a irnos rápidamente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, para seguir explicando el tema Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. ¿Cómo podemos nosotros empezar hablando de la salvación si no hablamos quién es el ángulo principal de la salvación? Si ya sabemos que es Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, dice la Biblia: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estamos hablando de que Jesucristo es el mediador de la salvación por gracia? Porque no hay otro, ya lo explicamos, no hay otro en cual podamos nosotros ser salvos más que en Jesucristo. El verso 9 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Ahora, ¿por quién vamos a alcanzar salvación? El mismo verso lo dice: por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el mérito que es la única persona que se le otorga ese mérito como Salvador es Jesucristo. O sea, bíblicamente, aquí abajo de la tierra no hay nadie que salve, ni nadie que se salve. No hay nadie abajo de la tierra que pueda salvar ni que se autosalve, porque el único Salvador es Jesucristo. Yo me pregunto, para muchos predicadores que dicen que Jesús es nuestro Salvador y lo aceptan y dicen sí, lo reconocen, es el Salvador, Él es el Salvador. Y en sus estudios teológicos dicen sí, Él es el Salvador. Pero a la misma vez ellos definen con sus propias palabras de que Jesucristo hizo una primera parte y que nosotros hacemos la otra. Entonces eso nos da a entender a nosotros de que no es bíblico decir que Jesús hizo una parte y que yo hago otra. O sea, Jesús hizo el 90% y hago el 10% para culminar la salvación. Y es un error totalmente teológico. No existe en la Biblia una cita bíblica que me diga a mí que Jesús es el Salvador, que Jesús hizo el primer sacrificio y que yo hago el segundo, que Jesús hizo la mayor parte y que yo hago la parte más pequeña. No existe un versículo, no existe teológicamente, o sea, es una equivocación, es un error decir que Jesús
puso una parte y yo pongo la otra. O sea, estamos queriendo decir que Jesús no lo hizo completo el sacrificio, que no fue suficiente el sacrificio de él para salvarnos, que nosotros completamos. Aún la misma Biblia dice que el que empezó la obra, él mismo la va a terminar. O sea, yo no puedo hacer nada para que otra persona se salve. Tampoco yo mismo puedo ejercer, ser autosalvado por sí mismo. Entonces, bíblicamente y teológicamente, tenemos que ser claros con lo que la palabra del Señor enseña. La Biblia dice que en el único que podemos alcanzar salvación solamente en Jesucristo. Ni yo salvo a otro, ni a mí nadie me salva, solamente Jesús, ni yo puedo autosalvarme por sí mismo. Las personas que dicen que la salvación, Jesús puso una parte y que ellos ponen otra, están dando a entender claramente que el sacrificio de Jesús no fue completo, que no fue suficiente, y están dando a entender que Jesús necesita ayudantes. Y la Biblia es clara, y es teológicamente la palabra del Señor dice que en el único que Dios no nos ha puesto para ir, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, como dice el tema, Jesucristo es el único mediador de la salvación por gracia, no hay otro. Entonces, ¿por qué hay muchas personas diciendo que son salvos por medio de su propio esfuerzo humano? Simplemente, amados hermanos, las personas que dicen esa frase es porque todavía no han conocido a profundidad o teológicamente la palabra del Señor. Vamos a pasar a otro versículo en 2 Timoteo capítulo 2. Vayan verificando en la Biblia. 2 Timoteo capítulo 2, verso 10. Dice la Biblia: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es decir, Pablo decía que todo lo soportaba por amor a aquellos que eran escogidos para salvación, para que ellos también obtuvieran la salvación que era en ellos mismos. No dice así, dice la Biblia que es en Cristo Jesús. Es decir, para que ellos también obtengan la salvación que es en ellos mismos. No dice así, dice que ellos obtengan la salvación que es en Jesucristo con gloria eterna. Es decir, bíblicamente no hay nadie que pueda ser su mismo medio o pueda ser medio para salvarnos más que Jesucristo. Jesús no ocupó ayudantes, Jesús hizo todo el sacrificio. Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. No dice con 2 ofrendas. Si yo me salvara por sí mismo, entonces la Biblia me hablara de 2 salvadores. Me otorgara a Jesús que el primer lugar de salvación y me otorgara a mí el segundo lugar como autosalvador de mi misma alma. No, el único que pudo salvarme a mí, a todos aquellos que han creído en su nombre, solamente Jesucristo, y en ningún otro hay salvación bajo el cielo, bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre en cual podamos ser salvos más que en Jesucristo. Entonces, 2 Timoteo capítulo 2, 10 dice que Pablo todo lo soportaba por amor de aquellos que eran escogidos, para que ellos también obtuvieran la salvación que era en Jesucristo con gloria eterna, no en ellos mismos, no en nadie más. O sea, nadie me salva a mí, ni yo puedo salvar a nadie. Si ni yo mismo me puedo salvar, como yo estoy diciendo que otros se van a salvar por su propio esfuerzo, o que yo los voy a salvar, o que otra persona aquí en la tierra o bajo del cielo los va a salvar. Totalmente no hay nadie que se pueda salvar por sí mismo, ni que otro lo salve aquí abajo del cielo, en esta tierra, más que Jesucristo. La Biblia es clara, la salvación que es en Jesucristo, con gloria eterna. Yo por sí mismo, amados hermanos, no me puedo salvar. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que dicen que Jesús puso una parte y que ellos ponen la otra, y que Jesucristo nos salva, pero que nos salva por nuestro propio esfuerzo? Amado hermano, entramos en un error bíblico, porque están significando que hay 2 salvadores, Jesús y yo mismo. ¿Cómo tengo la salvación para los que dicen que uno se salva por sí mismo? Jesucristo el primer salvador, y ellos los autosalvadores. Entonces la Biblia tendría que hablar de varios salvadores, no en Jesucristo. Y el eje central de la salvación, el fundamento soteriológico de la salvación, solamente lo encontramos en el fundamento cristocéntrico de la palabra. Ese es
ahí se encuentra la salvación. Claramente Pablo dijo que la salvación era en Cristo Jesús. Entonces vamos viendo versículos, muchos versículos, que otorgan el único mérito a Jesús como Salvador. Como el tema lo dice el capítulo, Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. Rápidamente me voy a ir a San Juan, capítulo 4, verso 42, para que podamos ser más claros. San Juan, capítulo 4, verso 42. Dice la Biblia: y decían a la mujer, esto era la mujer samaritana, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, oiga esa palabra, nosotros hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La Biblia solo dice que hay un Salvador del mundo, el Cristo. No hay nadie, a otra persona que se le otorgue ese mérito para salvación, solamente Jesucristo. Entonces, el único mediador de la salvación que obtenemos por gracia y misericordia de Dios, solamente Jesucristo. Razón tuvo el Señor en decirle a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay ninguna persona que pueda salvar a otro o que se pueda autosalvar por sí misma, porque la Biblia le otorga el único mérito de salvación a Jesucristo. Aquí la Biblia lo dice, que la mujer samaritana le dijeron: y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, hermano, la Biblia no habla de otros mediadores para la salvación. La Biblia no me dice que yo soy otros autosalvador para salvarme a mí mismo. Fue Jesús y yo soy yo también me salvo por mi propio esfuerzo. No, Hebreos 10:14 lo dice: una sola ofrenda, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Dios no ocupa ayudantes para salvar. Jesús no ocupó ayudantes. Jesús no ocupó a nadie para completar su obra. Jesús no hizo a media su obra. Jesús no la hizo insuficiente. Jesús la hizo suficientemente completa la obra para salvarnos. Esto es bien difícil para muchos predicadores, porque muchos declaran de que sí, la salvación se puede perder. Pero vamos a estar aprendiendo en capítulos para que ustedes vayan entendiendo mejor. Vayan viendo en la Biblia los versículos que vamos viendo para dar a entender que no hay otro salvador. La Biblia tampoco me dice que yo soy un autosalvador. La Biblia solo dice que el único salvador es el Cristo, Jesucristo. Hay otro versículo que quiero hablarles, porque estamos hablando de Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. Quiero darles Oseas, un libro, ¿verdad?, profético del Antiguo Testamento. Oseas capítulo 14, verso 4. Oseas capítulo 14, verso 4. Después de Daniel está Oseas capítulo 14, verso 4. Mire cómo dice. Lo voy a combinar este versículo hermenéuticamente con otro versículo del Nuevo Testamento, porque estamos hablando de que el único Salvador, el único mediador de la salvación por gracia es Jesucristo. Entonces ya vimos como 4 versículos que el único mérito de salvación se le otorga únicamente a Jesucristo, no a nadie más. Nadie me salva, ni yo puedo salvar a nadie, ni yo mismo me puedo autosalvar, si no es por la gracia del Señor, si no es por Jesucristo, el Salvador del mundo. Nadie podría ser salvo. Si usted se salvara por sí mismo, entonces Jesús no hubiera venido a la tierra. No hubiera habido esa necesidad grande de venir a salvar al mundo. Por eso el Señor decía: yo he venido a salvar lo que se había perdido. Todo estaba perdido, pero Él por eso vino, para salvarnos. Si Él hubiera sabido que Israel se salvaba por sí mismo y que las personas futuras hasta este tiempo actual y a las demás se iban a salvar por sí mismos, no hubiera venido a morir a la cruz del Calvario. No hubiera venido a salvarnos a nosotros. Por eso dice que la salvación es por gracia, por misericordia. No merecemos la salvación. El único Salvador es Jesucristo. Es el único mediador de la salvación por gracia. Ya vimos muchos versículos, 4 o 5 versículos, de que Él es el único Salvador. No hay otro que pueda complementar ese sacrificio, que pueda añadir otro sacrificio más para salvarse. Solo hay un solo mediador de la salvación por gracia, y es Jesucristo. En el libro de Oseas capítulo 14, verso 4, dice, escuchen muy bien, dice así: yo sanaré su rebelión. Oiga, yo sanaré su rebelión, hablando Dios proféticamente.
los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Qué hay de aquellas personas que dicen que se pueden salvar por sí mismas y que ellas por su propio esfuerzo se borran los pecados? La Biblia habla, yo sanaré su rebelión. No dice yo y ustedes. Dice yo sanaré su rebelión. Y mire, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. O sea que si Dios los ama por pura gracia, los ama, amados hermanos, con ese favor gratuito. Los ama compasionadamente, los ama con un amor sincero, los ama con misericordia y nos da esa gracia tan inmerecida, ese regalo que no merecemos, porque dice que Él mismo sanó nuestra rebelión. Él no miró las maldades de nosotros para salvarnos. Él nos amó aún nosotros dándole la espalda. Por eso en Isaías 53 dice, molido fuiste por nuestros pecados, el castigo de nosotros cayó sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice y declara ahí, y escondimos de Él el rostro. O sea, no merecíamos que Él nos salvara, que aún Él viniendo a la tierra le dimos la espalda, que aún Él viniendo a la tierra no lo quisimos obedecer. Dice la Biblia, los suyos vino y más los suyos no lo recibieron. Entonces, el único Salvador es Jesucristo. Proféticamente en el libro de Oseas 14:4 se estaba profetizando la gracia, se estaba profetizando el amor de Dios. Años atrás, antes de que Jesucristo fuese crucificado, se profetizó en el libro de Oseas y en muchas más citas bíblicas, pero estoy tomando esta nada más, de que se profetizó de que Él los sanaría nuestros pecados, nuestra rebelión, y que los iba a amar por pura gracia. ¿Con cuál gracia? Con la que Jesucristo vino a fundar, con la que Jesucristo vino a establecer, principalmente con su sacrificio de morir en la cruz del Calvario por todo el mundo. Dice, porque mi ira se apartó de ellos. Entonces, proféticamente encontramos en Oseas capítulo 14, verso 4, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Veamos en el Nuevo Testamento, a ver si es cierto, si el Señor los amó de pura gracia. ¿Cómo los amó el Señor? Proféticamente en Oseas capítulo 14, verso 4 dice, los amaré de pura gracia. Entonces vamos a ver el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 3, verso 16, un verso muy conocido. Vamos a ver si es cierto que el Señor los amó, Dios los amó. Bueno, claramente el versículo lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Él ya había dicho que los iba a amar de pura gracia. Vamos a ver quién era esa gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, único, para que todo aquel que en Él cree, o sea, todo aquel que en Él ejerciera fe en Jesucristo, dice la promesa, no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa bíblica es que aquel que creyera en Cristo, hermano, iba a ser salvo por pura gracia de Dios con tan solamente creer en Cristo. Y la promesa dice ahí, no se va a perder, sino que se le va a dar vida eterna. La Biblia claramente dice que no se pierde la salvación para los que son escogidos por Dios, para los que han ejercido aquella fe en Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo amó, ya había profetizado que lo iba a amar de pura gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la promesa es que no se va a perder, sino que va a obtener vida eterna con tan solamente creer en el único Salvador, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y de esa manera, Dios estaba amando al mundo, mandando a su único Hijo a morir a la cruz. Estaba amándolos de pura gracia, como estaba profetizado en la palabra del Señor. De manera que queremos nosotros especificar un poquito este tema acerca de la gracia del Señor. Porque Jesucristo había profetizado la gracia, Dios había profetizado la gracia años atrás antes de que Jesús viniese a morir. Él había dicho por el profeta Oseas y por los demás profetas, yo los amaré de pura gracia y voy a sanar su rebelión. ¿Y cómo los amó Dios? Con su único Hijo, dice, nos amó, mandándolo a morir por nosotros, para que todo aquel que en ese Hijo creyera que era Jesucristo no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Entonces nos damos cuenta que la gracia de la que está siendo profetizada en la Biblia, de que la gracia, el mediador de esa gracia, iba a ser Jesucristo, su sacrificio por todos aquellos pecadores. Razón tuvo Él en decir, yo vine a salvar lo que se había perdido.
San Juan capítulo 1, verso 17. Dice así: porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, ¿quién es el mediador de la salvación por gracia? Jesucristo. La Biblia dice, por la gracia y la verdad, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Como dice el tema, el único mediador de la salvación por gracia es Jesucristo. Tema, Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. Claramente la Biblia lo dice, que la ley vino por medio de Moisés, pero que la verdad y la gracia por medio de Jesucristo. Entonces, ¿quién es el mediador de la salvación por gracia? ¿Quién es el mediador de la gracia por la cual vamos a ser salvos? Jesucristo. Él es el mérito. Todo lo que se requiere a salvación, todo conjunta y llega a un solo camino, y ese camino es Jesucristo. De manera, amados hermanos, que necesitamos verificar mucho en la Biblia esos temas, para que no nos estemos equivocando de creyendo que nosotros somos el Salvador, nuestros propios salvadores, o que otro es el Salvador, o que no, nadie salva, solamente Jesucristo, el único mediador. Solo la gracia del Señor, la gracia de Dios es la que nos salva. ¿Cómo? Por nuestro mediador Jesucristo. Jesucristo es la gracia, Jesucristo es la misericordia, es el amor hacia nosotros. Hechos capítulo 15, verso 11. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Repito, antes creemos. ¿Por qué es salvo usted? Por medio de creer en Jesucristo, por medio de la gracia del Señor. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, por la gracia. ¿De quién? Del Señor Jesús. Porque por la gracia somos salvos, pero la gracia, ¿quién la trajo? ¿Quién la vinculó? ¿Quién la fundó? Vino por Jesucristo, la acabamos de leer. Por la gracia, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Otro versículo más, que nos dice que la gracia del Señor, porque por la gracia del Señor vamos a ser salvos. ¿Por la gracia de quién? La gracia del Señor Jesús, porque la gracia vino por Él. Entonces, Él es el único mediador de la salvación por gracia. Él es el único mediador de la gracia. Amados hermanos, tenemos que estudiar mucho la Biblia, porque la Biblia es tan extensa, y yo solo estoy con el primer capítulo, y no estoy tanto haciendo formas retóricas. Mi único objetivo es que ustedes busquen la Biblia, y que podamos tocar en base a la Biblia el tema de la soteriología, el tema de la salvación, porque estamos leyendo claramente el único Salvador es Jesucristo, el único mediador de esa salvación por gracia, por la cual vamos a ser salvos, solamente Jesucristo. Ya leímos Hechos 15:11. Queremos leer un libro de Romanos, capítulo 1, verso 4. Quiero darles un consejo. Hermanos. Nunca sujeten la Biblia a sus creencias. Sujeten sus creencias a la Biblia, que es algo muy diferente. Cuando ustedes sujetan la Biblia a sus creencias, cometen un grave error, porque quieren defender lo que ustedes creen con versículos que aparentan que tienen razón, pero que al final, cuando examinamos teológicamente la Biblia, quizás están equivocados. Nunca hay que sujetar la Biblia a nuestras creencias. Nuestras creencias tienen que sujetarse a la Biblia. Si yo creo, y si ustedes creen que Jesucristo es el único Salvador, mi creencia tiene que estar sujeta a algo, algún fundamento, algún argumento. ¿Y a qué otro fundamento? El único, la Biblia. No podemos nosotros querer sujetar la Biblia a nuestras creencias. Tenemos que aprender a sujetar nuestras creencias a la Biblia. Muchos dicen que ellos se salvan por sí mismos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ellos quieren sujetar la Biblia a lo que ellos creen. ¿Dónde dice la Biblia que otra persona, que Jesús puso 90% de sacrificio y yo pongo el 10%? No lo dice. Ellos quieren sujetar la Biblia a sus creencias. ¿Dónde dice la Biblia de que Jesús ocupa ayuda, o que el sacrificio de Jesús fue incompleto? Hermano, eso es un error. La Biblia dice que en un solo sacrificio y lo completó. El mismo Jesús
vino a morir por nosotros y no ocupó ayuda de nadie. Murió él solo, venció la muerte, bajó a la Hades, venció al mismo infierno y se le otorgó la llave de la muerte y del Hades. Jesús es el único héroe del universo. No podemos otorgar, ni yo me salvo, ni usted se salva. El único salvador de usted que ha creído en Cristo y de mi persona que ha creído en Cristo se llama Jesucristo. A nadie más se le otorga ese mérito. Romanos capítulo 1, versos 4 y 5. Hay que buscar eso, sujetar nuestra creencia a la Biblia, porque andan muchos queriendo sujetar la Biblia a sus creencias. O sea, si yo creo que tengo que poner mucho de mi parte para ser salvo. Yo creo que tengo que poner esto y lo otro y hacer una obra y otra para ser salvo. Y cuando rectificas en la Biblia, no hay una base, no hay un fundamento. Es porque ellos quieren sujetar la Biblia a sus creencias y es un error. Por eso lo que yo estoy predicando lo estoy basando dentro de la Biblia, para que nos demos cuenta que no hay más salvadores ni autosalvadores como muchos andan diciendo. Solamente uno, abajo del cielo, y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, ni en nosotros mismos, ni en ningún otro nombre, más que en Jesucristo. Romanos capítulo 1, verso 4 al verso 5, dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Oiga, muchos dicen, sin santidad nadie verá al Señor, pero vamos a estudiar ese tema también de la santidad que recibimos al creer en Cristo, al recibir el Espíritu Santo, una santidad espiritual. La física, la santidad física mía, de mi cuerpo, esa sí es progresiva, esa sí es de mi fidelidad, de mi obediencia a Dios. Pero la que me salva es la santidad espiritual. Pero tenemos que estudiar la Biblia eso. Quiero llevarlos despacio. Estoy en el primer capítulo, encabezado con el tema Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. En el otro video vamos a ver el otro tema, el otro capítulo. Hoy estamos viendo el número 1. Jesucristo dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Verso 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Atención a esto, no dice por la obediencia a la fe, para la obediencia a la fe. No es lo mismo ser salvo por la obediencia o ser salvo para obediencia. No es lo mismo que yo reciba mi salvación por la obediencia, como siendo salvo sea designado para obedecer. O sea, yo no soy salvo por obras o por lo que haga, pero sí soy salvo para hacer las obras. Muy diferente, lo vamos a estar hablando más adelante, porque nosotros solo estamos aclarando que solo hay un Salvador. El único mediador de la salvación por gracia fue Jesucristo. El verso 5 lo dice: por quien recibimos la gracia. ¿Por quién? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. No hay otro nombre, por amor del nombre de Jesucristo. Es decir, la gracia la recibimos por el Hijo de Dios, que murió, resucitó para darnos vida en abundancia. Entonces, amados hermanos, para terminarles esta predicación, este tema, este primer capítulo, aclaramos claramente que el único mediador de la salvación por gracia es Jesucristo, no hay otro. Y quiero terminarles a ustedes con un versículo de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Hay muchos más versículos, pero solo quiero darles ese, solo nada más para aclararles el tema principal o el primer capítulo que estamos hablando, encabezado con el tema Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. No dice que yo soy el mediador de la salvación por gracia, ni que otro es el mediador por su propia salvación o por mi salvación, solamente es Jesucristo. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo lo que es gracia te lleva a Jesús. Todo lo que es gracia, aún la misma, todo lo que es gracia te lleva a la parte céntrica, al ángulo aprobado, a la parte central, el nombre de Jesucristo o la persona de Jesucristo. Entonces, bíblicamente, hasta Pablo, bueno, muchas bases bíblicas tenemos para enseñarle a ustedes de que solamente
podemos ser salvos por Jesucristo y que el único mediador de la salvación por gracia es Jesucristo. No es el Buda, no es Mahoma, no es la Virgen María, no es ningún personaje bíblico porque lo tengamos como un símbolo, una señal. No, el único Salvador de nuestra alma se llama Jesucristo. Y este es el primer capítulo que acabamos nosotros de emprender, de leerles a ustedes. Este es el primer capítulo, el primer que les acabamos de enseñar. El primer capítulo, Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. Voy a repetirlo una vez más para terminarles, porque yo pudiera explicarles más de esto, pero no quiero hacer tantos minutos para que no se aburran, sino que puedan ver todos los capítulos uno por uno, para que así se aprenda acerca de la salvación, acerca de este curso soteriológico. De manera que este curso soteriológico lo estamos empezando con el primer capítulo, encabezado con el tema Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. O sea, no hay otro mediador ni autos mediadores, como ahora en este tiempo se andan diciendo, solamente Jesucristo. Este es bien contradictivo, estos temas, porque hay dos corrientes, como le decía, unos dicen que se pierde, otros dicen que no, otros dicen que la salvación es por las obras, otros dicen que no, pero ¿quién tendrá la razón? Bueno, la Biblia es la que a mí me otorga el permiso de definir las cosas, no mis creencias. Entonces, en la Biblia es un libro muy misterioso, un libro lleno de alegorías, de parábolas, metáforas, pero Dios ha puesto hombres entendidos con grandes ministerios para examinar estos temas y poder enseñarlos al pueblo de Dios. De manera que ya ustedes saben que la salvación, el único mediador de la salvación por gracia es Jesucristo. La gracia es el don inmerecido, es un regalo de Dios, un favor gratuito, no tiene pago, no tienes por qué pagar, no tienes que hacer nada para pagar la salvación, porque es gratuita. Dice don inmerecido, un regalo que no lo merecimos, un favor gratuito, no te está cobrando Dios o no te está diciendo Dios, hazme algo para ayudarte a la salvación. La salvación es gratuita y es por pura compasión. Gracias compasión, gracias amor, gracias misericordia. Por la misericordia, por el amor de Dios y la compasión de Dios es que tú eres salvo, yo salvo, solo con creer en Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. Es un regalo de Dios. De manera que ¿de qué nos salva el Señor? Nos salva nos libera y nos rescata de una condenación hacia el alma. Nos rescata de un castigo eterno, de una condenación eterna. Eso es salvación. Rescate o liberación de una condenación eterna o de un castigo eterno. De eso es lo que nos salva el Señor. Vamos a estar hablando más adelante en la Biblia algunos versículos que mencionan la palabra salvación, pero que al final no se está refiriendo a la salvación de lo que estamos enseñando soteriológicamente, la salvación del castigo eterno, sino que a otro tipo de idea. Pero vamos a verlo más adelante. Muchas gracias por los que están viendo este video. Bendiciones de Dios. Y no olviden, este es el primer capítulo de muchos más que vamos a estar viendo. El primer capítulo de este curso soteriológico es Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. Bendiciones, que la gracia de Cristo esté con ustedes. Les saluda el pastor Eldin Josué Martínez y estaremos aprendiendo mucho más de teología bíblica en cuanto a este curso de soteriología. Bendiciones de Dios, que la gracia de Cristo esté con ustedes.